Hola a todos. Vamos a continuar con la explicación de la formulación orgánica. Y ahora vamos a ver los hidrocarburos cíclicos, que son hidrocarburos de cadena cerrada, es decir, no va a haber extremos. Por lo tanto, los cicloalcanos van a tener de fórmula CnH2n. Esta fórmula sí que es interesante porque todos los cicloalcanos, es decir, cadenas cerradas con enlaces carbono-carbono sencillo, tienen esa misma fórmula. El ciclo más pequeño que existe es el de 3 átomos de carbono, que también se representa de la siguiente manera. Es decir, los ciclos los vamos a representar por la forma geométrica según su número de átomos de carbono. Es decir, el ciclo de 3 carbonos va a ser un triángulo, el ciclo de 4 carbonos va a ser un cuadrado, el ciclo de 5 carbonos un pentágono, etc. Y se le va a llamar a este ciclo de 3 átomos ciclo propano. Para nombrar entonces, añadimos la palabra ciclo antes de la cadena principal. Si solo tiene una única cosa, es decir, un único colgajo o una única insaturación, esa única cosa va a estar en el carbono 1 y por lo tanto no va a hacer falta decirlo. Si tenemos más de una cosa, entonces aplicamos las normas de siempre. Las insaturaciones tienen más valor que los colgajos, es decir, numeraríamos primero a que el carbono 1 estuviera en una insaturación. Ojo, si hay empate, en cuanto a insaturaciones, preferencia al doble enlace. A continuación, iríamos con los colgajos y siempre a la hora de nombrar por orden alfabético. Si resulta que el ciclo está unido a una cadena más larga, entonces el ciclo no va a ser cadena principal, sino que va a ser colgajo y se le nombraría con su nombre, pero terminado en il y siguiendo las normas de siempre. Vamos a ver ejemplos. Es un ciclo de 4, pues ciclobutano. Como tiene una única cosa, que es un grupo metil, pues metil ciclobutano. Ciclo de 5, ciclopentano. Ahora tiene dos cosas. Por orden alfabético, el carbono 1 va a estar en el etil. ¿Cuál es el carbono 2? Pues de tal manera, es decir, voy a girar para numerar de tal manera que el metil reciba la numeración más baja. Si el carbono 1 es el etil, pues la única manera de que el metil reciba la numeración más baja es yéndome en el sentido indicado. Y entonces nombramos 1-etil, 3-metil, ciclopentano. Otro ejemplo. Ahora tenemos dos insaturaciones en un ciclo de 6. Las insaturaciones, recordaos que las numeramos de tal manera que tienen el número del carbono que primero tiene esa insaturación. Para que reciban los números más bajos, voy a girar en este sentido. Entonces, 1,3 ciclohexadieno. Varias cositas. Insaturaciones y radicales. Manda insaturación, por lo tanto, el 1 va a estar en la insaturación. ¿Cómo conseguimos que todo reciba las posiciones más bajas? Poniendo ahí el 1 y girando en ese sentido. 1,3 dietil ciclobuteno. Vamos con los hidrocarburos aromáticos. Derivan de una sustancia muy característica que es el 1,3,5
1,3,5 ciclo hexatrieno. Está mal puesto el nombre, es 1,3,5. Que se representaría más cómodamente así, que en vez de ese nombre recibe el nombre de benceno y que lo vamos a representar más esquemáticamente de esa última manera que os he puesto. Si tenemos un sustituyente en el benceno, pues está claro que ese sustituyente va a estar en el carbono 1. Es el metilbenceno, que vulgarmente se le llama también tolueno. Vulgarmente, pero es un nombre muy extendido. Otro ejemplo. Bueno, pues es un benceno que tiene como radical el isopropil, pues isopropilbenceno. Vamos a ver qué pasa ahora si en vez de uno tenemos dos sustituyentes en el benceno. Pueden estar colocados en distintas posiciones. Posiciones 1,2, posiciones 1,3 y posiciones 1,4. O sea, posiciones 1,2 contiguos, posiciones 1,3 dejando un carbono entre medias y posiciones 1,4 dejando dos carbonos entre medias, o si queréis, enfrentados. Lo vemos. Posiciones 1,2 o también llamadas posiciones orto. Entre etil y metil, el carbono 1 iría para el etil. Por lo tanto, sería etilmetilbenceno. Pero, si os acordáis antes, hemos dicho que el metilbenceno también se le llama tolueno. Por lo tanto, aparte de decir ortoetilmetilbenceno, podemos decir ortoetiltolueno. Posiciones 1,3 o meta. Por ejemplo, este. Pues 1,3 dietilbenceno o metadietilbenceno. Posiciones 1,4 o posiciones para. Pues 1,4 etilpropilbenceno o paraetilpropilbenceno. Si tenemos tres o más sustituyentes, bueno, ya hacemos como siempre, ya no hay posiciones orto-meta-para y hacemos como siempre. Es decir, la numeración, pues que los sustituyentes, los radicales, reciban las posiciones más bajas posibles y vamos a nombrar los radicales por orden alfabético, como siempre. Vamos a ver un ejemplo. El carbono 1 va a tener que ser ese para que todos los radicales reciban las posiciones más bajas, siempre que giremos en ese sentido, claro. Y por orden alfabético va a ser el etil el que primero nombremos, que está en la posición 2, 2 etil, 4 metil, 1 propilbenceno. Vamos ya a otro tipo de compuestos, son derivados halogenados. Es decir, son compuestos, cadenas orgánicas hidrocarbonadas que poseen como colgajos átomos del grupo 17, los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. Los vamos a tratar como colgajos normales y corrientes, como etil, metil, propil. Lo único que a la hora de nombrarlos no los vamos a nombrar terminado en il, sino que se nombran según el elemento químico que sea, pero sí siguiendo el orden alfabético. Tenemos ese ejemplo. El carbono 1 va a ser, por las insaturaciones, el de la derecha. Tenemos dos colgajos, el bromo y el metil. Bueno, pues por orden alfabético nombraremos primero el bromo, que está en la posición 3, pues 3 bromo. Después en la 5 está el metil, 5 metil. Cadena principal, ex. Dobles enlaces, 1,4 dieno. Y bueno, os quiero poner este compuesto, el CHCl3, que es un compuesto muy característico
que sería el triclorometano, tricloro porque hay 3 cloros, metano porque solo hay un átomo de carbono, pero que se le conoce como cloroformo. Hasta luego.